Hola, yo soy el Monitor Geek, soy un gran fan de Superman, he escrito mucho acerca de él y estoy aquí para responder las dudas del internet sobre el personaje. Y copiando descaradamente un formato de video que no es suyo para hacer tiempo en lo que está su nuevo set de grabación. Yo también te quiero mucho, hijo. Esto es soporte técnico de Superman. Hasta la música copiaste. ¿Qué te he dicho? Si vas a hacer algo, hazlo bien. Como decía, Ronnie Morales SC pregunta: ¿cuál es la velocidad límite de Superman? Primero hay que comenzar diciendo que hay muchas versiones de Superman y con cada escritor sus poderes varían. Por ejemplo, en sus primeros cómics era más rápido que una bala, pero a lo largo de los años lo hemos visto superar varias veces la velocidad de la luz. Una de sus hazañas más grandes de velocidad fue cuando viajó 8.734 años luz de distancia en cuestión de minutos. Y todo esto para llevarle flores a Lois Lane en All Star Superman. Y todavía pregunta si te quiere. Fernando.Millán pregunta: ¿por qué Superman usa capa? ¿Representa algo? Sí. Cuando Joe Shuster diseñó el traje, quiso hacerlo tan colorido y llamativo como pudo. Pero más allá de esto, como Superman era un concepto completamente nuevo, querían decirle a los lectores de qué se trataba. Su atuendo y los calzones rojos por fuera intentaban emular a los artistas circenses que levantaban pesas, es decir, representaban fuerza. La S en forma de placa de policía le decía al público que se trataba de una fuerza del bien, y la capa le daba al personaje un aire de nobleza, autoridad y poder. Con el tiempo la capa tuvo otros usos, como por ejemplo proteger a Superman de los escombros, ya que recordemos que está hecha de un material indestructible, pero realmente es más simbólica que útil. Aquí alguien llamado No Soy el Monitor Geek pregunta: ¿cuál es el servicio de VPN que Superman utiliza? ¿Qué? A ver, déjame ver la foto de perfil de ese comentario. Se ve legítimo. Flashback a cuando tenía el antiguo set, porque obviamente que Superman usa CyberGhost VPN. Te recuerdo que el video de hoy es patrocinado por nuestros amigos de CyberGhost VPN. Se trata de un VPN buenísimo que encripta tu información para mantenerte anónimo y no exponer tu información privada mientras navegas en internet. De esta manera protege todos tus dispositivos de páginas maliciosas y hackeos, particularmente si te conectas a redes públicas. No solo eso, sino que también tiene un lado de entretenimiento bastante útil, ya que CyberGhost puede desbloquear el catálogo mundial de 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu, Amazon Prime y muchas otras. Cambias la dirección a otro país con un par de clics y listo, puedes disfrutar de, por ejemplo, el catálogo estadounidense de Netflix, que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. Esto no solo te da acceso a más películas, sino también estrenos que tardan más tiempo en llegar a las plataformas aquí. CyberGhost VPN está disponible en iOS, Mac, Android, Smart TV y en muchas otras plataformas, y puedes conectar hasta 7 dispositivos a la vez para compartirlo con amigos o familiares, además de que tiene una puntuación de 5 estrellas en Trustpilot y es usado por 38 millones de personas alrededor del mundo. Si estás interesado en adquirirlo, tengo una super promoción para que lo adquieras con un 84% de descuento y 4 meses gratis accediendo al link que te dejo en la descripción. O sea, ya te queda más o menos como $2 al mes. Y si por alguna razón no te convence el servicio, tienes 45 días para cancelarlo y te devuelven completito tu dinero. Así estás libre de riesgos y te aseguras de la calidad que tiene CyberGhost VPN para ti. No dejes pasar esta oportunidad. Ahora sí vamos de lleno con el tema. Victoria Sol 18 pregunta: ¿el elemento real del Krypton tiene que ver con la kriptonita? Sorprendentemente sí. Jerry Siegel, el creador de Superman, tomó prestado el nombre de este elemento químico para nombrar al planeta Krypton. Un par de años más tarde, el programa de radio de Superman tomó como base este nombre para crear el mineral verde que conocemos como kriptonita, la debilidad más famosa del hombre de acero. Lo cual siempre se me ha hecho muy interesante porque son fragmentos de su propio pasado los que pueden herir a Superman. Miguel.Cine y Artes pregunta: ¿por qué nadie reconoce a Superman sin sus anteojos? No tiene sentido. Hay varias respuestas aquí. Algunos cómics han dicho que los lentes de Superman están hechos de un material hipnótico que distorsiona su rostro para que no lo reconozcan. En otros cómics se nos dice que Clark es muy bueno adoptando una postura muy diferente a la de Superman. O simplemente podemos decir que es una historia ficticia y pues así es. Pero mi versión favorita la encontramos en el libro La historia completa de Superman de Les Daniels, en donde se nos dice que Clark Kent fue diseñado de manera casi masoquista por Jerry Siegel y Joe Shuster para hacer una analogía de ellos. Un par de inadaptados sociales tímidos que pensaban que nadie los notaría, aunque albergaran un gran poder dentro de ellos. Luis Gerdemente pregunta: ¿se ha vuelto a usar la kriptonita rosa recientemente? Hay un rumor en internet que usualmente va acompañado de esta imagen que dice que la kriptonita rosa hace gay a Superman. Pero realmente esta kriptonita nunca existió, al menos no canónicamente como lo pensamos. La kriptonita rosa realmente forma parte de una historia imaginaria dentro del cómic Supergirl 79, en donde sí, Superman comienza a actuar de manera estereotípicamente gay tras ser expuesto a la kriptonita rosa. Pero esta historia fue pensada como una sátira de los cómics de la Edad de Plata, en donde existían muchos, pero muchos tipos de kriptonita. De hecho, en esta misma historia
imaginaria, Superman se da cuenta de que Supergirl no es su prima y se casa con ella. Es que eran de Krypton del Norte. Pero esta broma sí volvió a ser usada, Ya que en un capítulo de Justice League Action, Firestorm crea accidentalmente Kryptonita rosa, pero en esta versión Superman no cambia de orientación sexual, sino de sexo. así que no hay que creerse todo lo que uno ve en internet. Ralphie Dibri pregunta, ¿alguna vez Superman se ha cansado de ser Superman? En el cómic Kingdom Come, Superman se decepciona a los seres humanos, quienes cada vez pedían héroes más violentos, por lo que decide retirarse y abandonarlos a su suerte. Años más tarde, una tragedia lo obliga a salir del retiro, pero algo dentro de él ha cambiado. Ya no es capaz de distinguir tan fácilmente el bien del mal. Esta es una de mis historias favoritas de toda la vida, porque vemos a un Superman físicamente muy poderoso, pero moralmente muy débil. Por lo que en esta historia el gran antagonista no es un villano como tal, sino el propio sentido de justicia de Superman. Momos.interx de pregunta, ¿qué es lo que hace bueno a Superman? ¿Su crianza o hay algo más? Esta pregunta tiene que ver con un gran debate que hay en el mundo real que se llama naturaleza contra crianza, El cual se pregunta si el comportamiento humano es influido más por la genética, o sea la naturaleza, o el entorno y la educación, la crianza. En el mundo real se sabe que ambos factores interactúan en cada persona y en Superman hay historias e historias. Por ejemplo, muchos cómics y adaptaciones nos dicen que los Kent son unos padres amorosos y grandes ejemplos morales a seguir, por lo que tiene sentido que Clark crezca para ser una buena persona. Es decir, fue la crianza. Sin embargo, hay cómics como The Dark Side o The Nail en donde Superman es criado en circunstancias completamente diferentes y eventualmente termina siendo el héroe que estaba destinado a ser. Es decir, era su naturaleza ser bueno. Realmente aquí no hay un consenso, más bien distintos escritores se inclinan por una o por otra. Kryptonita-OK pregunta, ¿Superman ha desvivido accidentalmente a alguien intentando tener relaciones sexuales? Algo así como ocurre en The Boys. Realmente no. Ya que en la gran mayoría de cómics, Superman es capaz de controlar su fuerza de tal manera que vive su vida normalmente sin lastimar a nadie, aunque sí hay un capítulo de la serie Smallville en donde Lana Lang y él tuvieron sexo cuando ella tenía superpoderes para poder darle rienda suelta a sus instintos sin miedo a que alguien saliera lastimado. Esto se debe a que DC Comics tiene un enfoque más clásico. Regularmente no son historias que intenten mostrarnos el lado realista de los superhéroes como lo son The Boys o Invincible. En donde sí es mucho más común que estos accidentes pasen, pero esto es porque, como dije, es otro tipo de historia. Antropogux pregunta, ¿Superman es kantiano? Yo no lo creo. Un concepto muy importante en la filosofía de Immanuel Kant es algo llamado imperativo categórico, que es una regla que nos dice que solo debemos actuar de tal manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal. En otras palabras, si tú crees que mentir está mal, es porque crees que nadie debería de hacerlo, bajo ninguna circunstancia. Superman realmente no es tan rígido con sus reglas. Hay ocasiones en las que ha mentido para engañar a Lex Luthor o para proteger su identidad secreta, y en sus primeros cómics no tenía problemas con destruir la propiedad privada de los empresarios si es que sentía que estos le estaban haciendo daño a la sociedad. Vaya, el camarada Superman. Lo que sí es que sus acciones siempre están encaminadas a lo que él cree que es correcto. Pero aquí me encantaría regresarle la pregunta a Antropogux, quien como antropólogo seguramente nos podrá dar más información del tema. Síganlo si aún no lo hacen, de verdad que su contenido es una joya. Draco-O'Cornell03 pregunta, ¿qué es lo que hace que Superman tenga más fuerza? ¿El sol o su convicción? Esta es una pregunta muy interesante porque canónicamente Superman funciona como una batería solar, por lo que obtiene sus poderes y su energía del sol. Habiendo dicho esto, sus poderes varían dependiendo de la historia, el escritor e incluso el tipo de sol. Es por eso que lo hemos visto cargar la mitad del infinito o un sistema solar completo. Realmente yo diría que el sol es la justificación dentro de la historia, pero es la convicción la que realmente hace fuerte a Superman, porque honestamente es tan fuerte como necesita serlo. Lo cual me lleva a la siguiente pregunta que hace X de Javi. ¿No te parece que Superman es aburrido? Es demasiado poderoso. Esta debe ser la pregunta que más me hacen de Superman, y la entiendo perfectamente. Porque tienen razón, un superhéroe que tiene poder infinito suena aburrido porque no habría villano alguno que pudiera darle batalla. Pero aquí está el plot twist, lo que mucha gente no entiende de Superman, incluso le pasa a escritores profesionales. Las mejores historias de Superman no son aquellas en las que se enfrenta a golpes a alguien, son aquellas en las que se enfrenta a situaciones morales complicadas en donde no es tan fácil distinguir lo correcto de lo incorrecto. Es por eso que Lex Luthor es tan buen antagonista para él, porque siempre encuentra la manera de poner al hombre de acero en duda. También hay historias como aquella en donde intenta erradicar el hambre mundial solo para encontrarse que el mundo es un lugar mucho más complejo de lo que él pensaba y que este problema es mucho más grande que un solo hombre, incluso si es un superhombre. En otras palabras, las mejores historias de Superman no son aquellas en donde el escritor se pregunta si puede o no puede hacerlo. Es Superman, claro que puede. Las mejores historias de Superman son aquellas en donde se pregunta si debe o no debe hacerlo. John Alex 0451 pregunta, ¿Superman puede respirar en el espacio? Hay distintas teorías al respecto. En algunos cómics se nos dice que no, pero que puede aguantar la respiración
respiración durante mucho tiempo. También hay adaptaciones como la del universo animado en donde sí lo veíamos utilizar un respirador en el espacio. Pero hay otros cómics que nos dicen algo diferente. Que Superman, al ser una batería solar, obtiene toda su energía del sol, por lo que no necesita realmente comer, dormir o respirar, simplemente ya se acostumbró a hacerlo. Yo personalmente me voy por la segunda opción, pero ambas han sido canónicas. Britter-3544 pregunta: ¿cómo pasa Superman entre medio de la gente? Curiosamente, además de ser un gran fan de Superman, también soy un gran fan de los chistes de papá. Confirmo y lo lamento. Por lo que puedo decir sin miedo a equivocarme que Superman pasa por entre medio de la gente con su permiso. Samu-el8865 pregunta: ¿tiene algún poder llamativo pero inservible? No que yo recuerde. No me malinterpretes, a lo largo de los años lo hemos visto tener poderes rarísimos como la capacidad de cambiar la forma de su rostro, superventriloquismo e incluso la capacidad de lanzar pequeños supermanes de sus manos. Lo cual creo que califica como poderes llamativos, pero estos poderes siempre han tenido una utilidad dentro de la historia. Anthony1993 pregunta: ¿hasta dónde llega el super oído de Superman? Respuesta rápida: muy lejos. Hay un cómic en donde Superman escucha la señal de auxilio del reloj de Jimmy Olsen a 25 años luz de la Tierra. Es como el oído de mi mamá. Regularmente Clark bloquea la mayoría de los sonidos para no sentirse abrumado, pero hay sonidos como el del reloj de Jimmy Olsen a los que siempre les pone atención. Ale.lp.z pregunta: ¿cómo es capaz de soportar el peso de decidir a quién salva y a quién no? Esta es una gran pregunta. Como dije, Superman básicamente puede escuchar cualquier pedido de auxilio del mundo, y esto es un gran problema, porque si se dedicara todos los días a salvar a todas las personas a las que puede escuchar, jamás tendría vida propia. Regularmente esto se omite, pero hay algunas historias como My Adventures with Superman en donde lo hemos visto sentirse abrumado con esto, pero eventualmente llega a la conclusión de que, a pesar de sus poderes, sigue siendo un solo hombre. En los cómics entonces manejan dos cosas. En algunos cómics simplemente se omite esto, es como no vamos a pensar en esto, y en otros cómics se nos dice que él hace las paces con la idea de que ni siquiera Superman puede salvar a todos. Igor-Lincopan pregunta: ¿Superman envejece al mismo tiempo que los humanos? En la mayoría de sus versiones no. Por ejemplo, hay cómics como Justice League 1 Million en donde lo vemos vivir cientos de miles de años dentro del sol, o historias como Generations en donde se nos explica que Superman envejece de manera similar a los perros, pero a la inversa. Es decir, entre más tiempo pasa, más lento envejece. Aunque también hay versiones como la del Superman de la Tierra 1 en donde sí lo vemos envejecer más o menos a la par de su esposa Lois Lane. Pero más allá de esto hay que recordar que los superhéroes parecen vivir en un eterno presente, por lo que ninguno de ellos, ni siquiera aquellos sin poderes como Batman, parecen envejecer del todo. Antonella Landins pregunta: ¿por qué su tema musical se parece a la banda sonora de Star Wars? Aquí seguramente se está refiriendo a la marcha Superman de John Williams. De entrada, porque ambos temas son compuestos por la misma persona, quien utiliza instrumentación y arreglos similares en ambas composiciones. Pero también hay otra razón más importante. En ambos temas, John Williams utiliza un intervalo musical de quinta en la melodía central, lo cual suena muy heroico en ambos casos. Este intervalo de quinta y el hecho de que sea el mismo compositor quien utiliza una instrumentación similar, pues es lo que hace que ambos temas se parezcan tanto. Cae Mazatán pregunta: ¿Superman ha llegado a ser consciente de que está en un cómic? De hecho, sí. Desde sus primeros cómics, Superman da indicios de romper la cuarta pared cada que guiña el ojo al espectador, algo que también vemos en cintas como Superman de Richard Donner, en donde el Hombre de Acero termina su película sonriéndole directamente a la cámara. Sin embargo, podemos decir que esto no tiene un peso en la trama. Es más como un detalle divertido, un detalle que se ve bien, pero jamás nos dicen que Superman es consciente de que está en un cómic. Esto cambió con la aparición de Cosmic Armor Superman, quien sí alcanza a percibir la respiración de los lectores y el crujido de las páginas de los cómics a su alrededor. También está el caso de Captain Atom de la Tierra 4, una versión alterna de Superman, quien en algunos paneles le habla directamente a los lectores. Estos últimos dos conceptos son del mismo escritor, Grant Morrison, quien sí piensa que Superman tiene esta capacidad de romper lo que él llama esta membrana entre la realidad y la ficción. Ian R. pregunta: ¿por qué el amor que siente hacia Lois Lane es importante? Lois Lane se ha convertido en uno de los elementos más importantes de los mitos de Superman, y creo que se debe a que ella representa, de cierta manera, las cualidades que Superman más ama de los seres humanos. Ella es valiente, fuerte y está dispuesta a hacer lo correcto a pesar de todo. Por lo que entiendes muy bien por qué Superman se enamora de ella y por qué Lois Lane funciona tan bien dentro de las historias. Joshua-Rago pregunta: ¿qué opinas del Superman de Snyder? Pregunta polémica. De entrada puedo decirte que Man of Steel es una de mis películas favoritas de superhéroes de toda la vida. Sé que tiene algunos problemas, particularmente en el tercer acto, pero se me hace una gran historia que ha envejecido muy pero muy bien. Sobre todo porque últimamente ha habido tantas y tantas películas de superhéroe genéricas que
pues funcionan, pero se te olvidan como a las 2 semanas. Habiendo dicho esto, hay que aceptar que es una versión diferente de Superman, una que no respeta varias cualidades clásicas del personaje. Pero también es cierto que no todas las historias necesitan forzosamente al mismo tipo de Superman. También siento que la gente suele ser un poco injusta con ese Superman, dado que la película te hablaba de un hombre de acero que estaba en proceso de formación, y en este sentido yo siento que lo hizo muy bien. Al mismo tiempo me molesta que no hayan desarrollado al Superman de Henry Cavill en las películas posteriores. Yo definitivamente me quedé con las ganas de Man of Steel 2. Omar Carlos Juárez pregunta: ¿crees que en algún momento podamos tener un final de la historia de Superman, tipo Old Man Logan o The Dark Knight? Ya hemos tenido varias historias así. Está el caso del cómic Whatever Happened to the Man of Tomorrow, escrito por Alan Moore, el cual nos cuenta la historia de la última aventura de Superman, aquella en la que se enfrentó a sus más grandes enemigos juntos, y sí le da un cierre a sus historias de 1938 a 1986. All Star Superman también podría caer en esta categoría, ya que nos habla de un Superman que está en sus últimos meses de vida y que tiene que lidiar con la idea de la muerte y sobre todo con el hecho de dejar las cosas en orden para cuando él ya no esté con nosotros. Finalmente también está la historia de Superman 1 Million, que también puede caer en esta categoría, lo cual me lleva a la siguiente pregunta. Abraham-CS7 nos dice: Superman 1 Million, no le entiendo mucho. No te preocupes, yo te explico. Este Superman nace del cómic Justice League 1 Million, en donde la Liga de la Justicia del siglo 853 viaja al pasado para invitar a la Liga del presente a presenciar la segunda venida de Superman. La segunda llegada de Superman. Sí. Quien ha estado viviendo durante miles de años en el Sol. Este Superman es muy poderoso, no solo porque ha almacenado energía solar durante miles de años, sino también porque al final de la historia se le entrega el último anillo de Linterna Verde. Este cómic es un gran final de Superman, ya que vemos a los héroes del futuro y del pasado festejar y mirar con asombro cómo es que el hombre de acero se reúne una vez más con el amor de toda su vida, Lois Lane, quien revivió junto al planeta Krypton gracias a la tecnología del futuro, un regalo que el universo decidió darle al héroe más grande de todos, quien termina su historia con un clásico guiño. Como dije, Superman 1 Million es una versión muy poderosa del personaje, pero realmente no lo hemos visto mucho en acción. Creo que su mayor valor es simbólico, porque es la manera en la que Grant Morrison se imagina que terminará la historia de Superman. Y así como la historia de Superman llega a su final, este video también. Espero ya tener set de grabación para el próximo video. O mi papá tendrá que robarse tomar prestado otro formato de video que no es el suyo. Y dime si quieres una segunda parte de este, porque me quedaron muchas preguntas. Recuerda que en la descripción te voy a dejar un link para que obtengas CyberGhost VPN con un 84% de descuento, para que te quede como en $2 al mes y 4 meses gratis. Es un gran servicio, así que te recomiendo que le des una oportunidad. Recuerda que nos permitirá proteger nuestros datos mientras navegamos y tener acceso a contenido bloqueado en diferentes plataformas. Es totalmente libre de riesgos. Eso es todo por hoy, yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.